Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Dice si una masa de gas ocupa un volumen de 2600 mililitros y una presión de 1.5 atmósferas, calcula la presión que se debe ejercer sobre ella para que quede contenida en un tanque de 5 litros. Considere que el sistema permanece a temperatura constante. Muy bien, entonces vamos con los datos del problema. El primer volumen es de 2600 mililitros. La presión 1 es de 1.5 atmósferas porque son las condiciones iniciales. El volumen 2 es de 5 litros y nos piden a qué presión se debe contener este gas para que quepa en un volumen de 5 litros. Entonces recuerda que las unidades deben de ser homogéneas. Aquí el volumen nos los están dando en mililitros, simplemente para transformarlo en litros dividimos entre 1000. Entonces 2600 entre 1000 es igual a 2.6 y con eso convertimos de mililitros a litros. Bien, este ejercicio se resuelve con la ley de Boyle porque el sistema permanece a temperatura constante. La ley de Boyle nos dice que el producto de la presión 1 por el volumen 1 es igual al producto de la presión 2 por el volumen 2. Y de aquí tenemos que hacer un despeje de la presión 2 porque es nuestra incógnita. Ahí está la ley de Boyle. Vamos a hacer el despeje de la presión 2. Estorba volumen 2, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir a la presión 1 por el volumen 1. Entonces, el despeje de la presión 2 nos queda presión 1 por volumen 1 entre volumen 2, porque volumen 2 aquí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Vamos a sustituir datos. Presión 1 es de 1.5 atmósferas, volumen 1 es de 2.6 litros y el volumen 2 es de 5 litros. Entonces, vamos a realizar los cálculos. ¿Sí? Abrimos paréntesis, 1.5 por 2.6 y lo dividimos entre 5. Nos da un resultado de 0.78 atmósferas. Entonces, esa es la presión final del sistema. ¿Está correcto? Claro que está correcto, porque si el volumen aumenta, la presión debe disminuir, como lo analizamos en el video pasado. Muy bien, vamos a un segundo ejemplo. Dice un globo a temperatura ambiente tiene un volumen de 4 litros y su presión es de 600 milímetros de mercurio. ¿Cuál será su nuevo volumen si aumentamos la presión hasta 800 milímetros de mercurio? Bien, entonces vamos con los datos del problema. Los datos son que el volumen inicial o el volumen 1 es de 4 litros, la presión 1 es de 600 milímetros de mercurio, en este caso el volumen 2 es desconocido y la presión final o la presión 2 es de 800 milímetros de mercurio. Este ejercicio también se resuelve con la ley de Boyle porque el sistema permanece a temperatura constante. La ley de Boyle nos menciona que el producto de la presión 1 por el volumen 1 es igual al producto de la presión 2 por el volumen 2. Y entonces vamos a realizar un despeje del volumen 2 como lo hicimos en el video pasado, el cual te recomiendo que lo veas. Y bueno, vamos a despejar entonces al volumen 2. En este caso estorba la presión 2, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir al producto de presión 1 por volumen 1. Entonces volumen 2 nos queda como presión 1 por volumen 1 dividido entre presión 2. Vamos a sustituir los datos. Entonces volumen 2 es igual a presión 1, que es de 600 milímetros de mercurio, por el volumen 1, que es de 4 litros, y todo dividido entre la presión 2, que son 800 milímetros de mercurio. Aquí te puedes dar cuenta que no importa que la presión no esté en atmósferas porque se van a eliminar los milímetros de mercurio y el resultado nos va a dar en litros. Entonces
vamos a realizar los cálculos. Aquí abrimos un paréntesis, 600 por 4 y lo vamos a dividir entre 800. Nos da un resultado de 3. Entonces, el volumen 2 es de 3 litros. ¿Sí? ¿Está correcto el resultado? Sí, está correcto, porque cuando se aumenta la presión, entonces el volumen disminuye. Y entonces, si inicialmente el volumen era de 4 litros y lo sometemos a presión, eso quiere decir que su volumen al final debe ser menor, como lo estamos viendo acá, que es de 3 litros. Y vamos a un tercer ejemplo, el cual dice: un balón de fútbol se llena con 500 mililitros de aire. La presión que ejerce la pared del balón es de 100 milímetros de mercurio. ¿Cuál será la presión en atmósferas del balón cuando un chico lo golpea y reduce el volumen hasta 300 mililitros? Vamos con los datos del problema. El volumen 1 es de 500 mililitros. La presión 1 es de 100 milímetros de mercurio. Y nos piden calcular la presión cuando el chico golpea el balón y el volumen se reduce hasta 300 mililitros. Entonces vamos a resolver este ejercicio con la ley de Boyle, porque la temperatura del sistema se mantiene constante. La ley de Boyle nos dice que el producto de la presión 1 por el volumen 1 es igual al producto de la presión 2 por el volumen 2. Y en este caso tenemos que despejar la presión 2 porque es lo que nos están preguntando. Entonces, de la ley de Boyle, vamos a despejar la presión 2, estorba el volumen 2, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y entonces nos queda el despeje de la presión 2 como presión 1 por volumen 1 dividido entre volumen 2, porque aquí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Sustituyendo datos, nos queda que la presión 2 es igual a la presión 1, que es de 100 milímetros de mercurio, por el volumen 1, que es de 500 mililitros, dividido entre el volumen 2, que es de 300 mililitros. Vamos a sustituir los datos. Entonces nos queda, abrimos paréntesis, 100 por 500 entre 300. Y nos da un resultado de 166.66 periódico, que lo vamos a dejar como 166.67 milímetros de mercurio. Pero nos están preguntando la presión en atmósferas, ¿sí? Entonces tenemos que hacer la conversión. Y recuerda que una atmósfera son o equivalen a 760 milímetros de mercurio. Entonces vamos a realizar el factor de conversión para estos 166.67 milímetros de mercurio. Abrimos un paréntesis y ponemos una raya de división, ¿sí? En la parte de abajo vamos a colocar los milímetros de mercurio y en la parte de arriba su equivalencia en atmósferas. Aquí lo tenemos, que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Y entonces aquí se eliminan los milímetros de mercurio porque aquí multiplican y aquí dividen. Realizamos la cuenta, entonces ponemos 166.67, abrimos paréntesis, 1 entre 760 para hacer la cuenta. Y nos da un resultado de 0.219. Entonces el resultado en atmósferas es de 0.219. Ahí está el ejercicio resuelto. Espero que te sirvan estos 3 ejemplos. Si tienes dudas,
haznosla saber en la caja de comentarios o escríbenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias por ver este video. Si tienes alguna duda del tema, escríbenos en la caja de comentarios. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Física, Química y Matemáticas para Prepa, y en Instagram como Fisiquimate-Prepa. Escríbenos, podemos ayudarte. Suscríbete al canal para más contenido y no dejes de ver los videos recomendados. Saludos.